Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos de nuevo a este espacio que se denomina Cátedra Procesal, un podcast de realización de Álvarez Liévano Lacerna junto con Ámbito Jurídico, donde desarrollamos las incidencias del procedimiento laboral, todo lo que nos interesa saber a los funcionarios judiciales, estudiantes, litigantes sobre el procedimiento laboral a propósito de, además, un nuevo Código Procesal del Trabajo. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Carlos Arturo Guarín Jurado, una persona que, insisto, como lo dijimos en la primera oportunidad que lo tuvimos por aquí, admiro mucho, al servicio de las universidades colombianas más de 30 años, al servicio de la rama judicial 29 años en diversas posiciones, magistrado de tribunal, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, magistrado titular de la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia también. Doctor Guarín, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Estoy también muy complacido. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy particular y es que vamos a navegar los diversos temas de este nuevo código, además de las incidencias procesales que tenemos, pero quisiera concentrarme y aprovecharlo, doctor Guarín, con ese artículo 3º del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ley 2452 del 2025, que es, en voces de muchos, un artículo poético. He escuchado decir a muchos magistrados de la Corte que esta es poesía pura, poesía procesal, decían ellos. El doctor Omar de Jesús Restrepo, recuerdo que utilizó mucho esa palabra. Artículo 3º, dirección del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y celeridad en su trámite, atendiendo enfoques diferenciales. El juez en sus decisiones aplicará fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones laborales. Asimismo, dice relaciones el artículo, asimismo, garantizará el principio de razonabilidad y las medidas de igualdad por compensación establecidas en este código. Podríamos quedarnos muchos episodios desglosando palabra por palabra, doctor Guarín, pero concentrémonos en primera medida en qué es una justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, y ahorita descendemos mucho más profundo en lo que es esa justicia terapéutica. Sí, permítame hablarle desde lo terapéutico, porque el tema para mí es particularmente importante y creo que para todos. Me acerqué al tema de la justicia terapéutica en general en el año 2017, a propósito de un discurso que debí construir para un evento en mi tribunal de origen, el Tribunal Superior de Manizales. En uno de sus emblemáticos encuentros hice una exposición sobre justicia terapéutica y les va a parecer muy particular el título de aquella conferencia. ¿En qué año? En el año 2017, por ahí el 2018. El título de aquella conferencia fue Derecho Decente. Me había motivado una lectura que había hecho de dos investigadores de la Universidad Javeriana que en la compilación de textos que publicó la universidad a propósito de su centenario hablaron de derecho indecente, como el derecho obsceno, el derecho indecente, el derecho vulgar, el derecho grosero, el derecho que racionalizaba o explicaba todo tipo de violencias. Entonces yo razoné que si había posibilidad conceptual de que unos académicos como aquellos pudieran hablar de derecho indecente, de derecho obsceno,
habría que pensar, y más desde la justicia, en un derecho decente. Escribí sobre derecho decente y pronuncié aquella conferencia. Posteriormente fui invitado a la Universidad de Manizales, mi universidad de origen, a un homenaje por mi función judicial y por mi elección en la Corte, y ya hablé de un derecho terapéutico y de una justicia terapéutica. Y el asunto fue de tan buen recibo que motivó que inclusive una persona enfocara su tesis de grado en el derecho terapéutico y en la justicia terapéutica. Y varios médicos que ya estudian derecho, como es ya muy conocido que muchos médicos están combinando su profesión con la medicina, se me acercaron al final de aquella conferencia a decirme: me parece extraordinario cómo traer la terapéutica al derecho. No nos imaginábamos que fuera de las ciencias médicas se pudiera hablar de algún tipo de terapéutica y menos del derecho. Cuando la presidenta de la sala, la doctora Marjorie, quiso dejar un referente, un testimonio de la labor de las salas de descongestión, nos invitó a todos a construir un texto colectivo que se publicó y escribí sobre ese tema. ¿Qué es la justicia terapéutica en general? Es una justicia de sanación, es una justicia sanadora, es una justicia que sabe que en los conflictos jurídicos que resolvemos los jueces hay heridas sociales profundas. Si usted quiere llevarlo y el auditorio quiere llevarlo más profundo, los conflictos jurídicos son síntomas de enfermedades sociales muy profundas. Y consideramos que la justicia puede tener una función terapéutica o sanadora. Ahí nos movemos en un terreno difícil, que es no caer en los sesgos, ni caer en el activismo judicial insulso, en la propaganda, en el panfleto, en el estribillo. Es una función, la terapéutica, muy delicada. Y en el escenario del derecho laboral y de la seguridad social, por los conflictos que tenemos y de los cuales ya hemos hablado, encontramos mucha circunstancia que podemos ayudar a sanar los jueces para los casos concretos. Alguien que se ocupa de estos temas, este tema es muy importante en algún sector de la doctrina mexicana, es muy importante en algún sector de la doctrina uruguaya. Aquí nosotros lo manejamos muy poquito, pero creo que con esta con esta incorporación positiva en nuestro derecho, en el artículo tercero que usted comenta, va a estar muy de moda. En el escrito que entregué a la presidencia de la Corte para el texto de las salas de descongestión, hicimos referencia por lo menos a 12 o 14 fallos, decisiones judiciales en las cuales queríamos identificar terapéutica social. Hubo uno que fue particularmente llamativo para mí, que fue el caso de una discriminación por razones de raza en una empresa importante del sector cervecero colombiano, en donde aparte de resolver el problema jurídico que había por el despido de un trabajador, sé que a su señoría le interesó ese caso, fijamos unas reglas para el manejo laboral de la no discriminación por razones de raza. Y fijamos un criterio, tanto así que la Corte publicó esa providencia en todas sus redes sociales, diciendo que los trabajadores víctimas de cualquier tipo de discriminación no pueden ser revictimizados dándoseles el mismo trabajo de quienes... de los victimizantes. La misma sanción. La misma sanción. Es decir, aquí se enfrentó un caso de un trabajador que fue despedido porque reaccionó frente a una conducta de otro compañero de trabajo que lo discriminaba por el color de su piel y le dieron igual trato y dijimos, no, momentico, usted no puede llegar hasta allá.
La Corte convalidó que no tolera ningún caso de violencia en el sitio de trabajo, que los lugares de trabajo deben ser sitios de paz, pero que se deben tener en cuenta circunstancias muy importantes. Y hubo un caso que es muy importante con esto del derecho procesal que estamos trajinando en Cali, en donde se discutía una pensión de sobrevivientes de una pareja del mismo sexo, y los padres del hombre muerto reivindicaban para sí la pensión de sobrevivientes. ¿Frente a quién? Frente a quien era su compañero permanente. A pesar de que la juez fue diligente en su labor de dirección técnica del proceso y reaccionó contra unas conductas homófobas de los sujetos procesales y de su apoderado, finalmente claudicó y terminó permitiendo en las preguntas a los testigos y en las preguntas de parte, permitió preguntas con algún sesgo homofóbico. La Corte aprovechó esa sentencia para decir que los jueces en el ámbito de la dirección técnica de los procesos, en la conducción del debate probatorio, en la intervención de los sujetos procesales en sus alegaciones o en la redacción de sus preguntas en el interrogatorio de parte o en la interrogación a los testigos, deben cuidarse de no permitir que se utilicen esos escenarios legítimos del proceso para discriminar a las personas que tienen relaciones siendo del mismo sexo y que alegan una condición, por ejemplo, de compañeros permanentes para obtener una pensión de sobrevivientes. Eso es, y entiendo la expresión de mis colegas, es una justicia poética, pero yo no llegaría hasta allá porque nos deslegitima del rigor. A los que nos gusta la poesía, sabemos que la poesía da algunas licencias, algunas amplitudes que los jueces no podemos tener. Siempre he dicho que los jueces no podemos hacer novelas en nuestras sentencias, tampoco podemos hacer poesías en nuestras sentencias, como tampoco tratados. Esto tiene que ser aplicado de la sanación terapéutica a través de los fallos judiciales, debe ser con estricta sujeción a la ley adjetiva, a la ley sustancial, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de sesgo. Hay una característica, y termino. Curiosamente, los que estudian este tema encuentran que los jueces son o pretenden asumir una función terapéutica o sanadora frente a la parte derrotada en los procesos. La mayor parte de los casos de justicia sanadora o justicia terapéutica es para explicarle y decirle a la parte por qué pierde y hacerle ver un derecho diferente. El gran riesgo que corremos, que tenemos, pero estoy seguro que los jueces sabrán afrontar este reto, es el sesgo. Pero ahí tenemos el derecho. El referente será siempre la Constitución, la ley laboral, adjetiva, sustantiva, la ley de seguridad social y el estatuto sustantivo. Nadie podrá hacer justicia sanadora, terapéutica, laboral y de seguridad social contra la Constitución, el sistema de protección de derechos de la Constitución y contra los estatutos sustantivos y procesales en la materia. Bueno, pues precisamente una de las grandes innovaciones de este código es esa justicia terapéutica que pues no podremos agotar, sería demasiado pretencioso de nuestra parte agotarlo en un solo episodio, en un solo capítulo. Tendremos que volver sobre esto. Hasta este momento yo creo que ese es un muy buen abrebocas de lo que es la justicia terapéutica, una justicia que sane las heridas que deja un conflicto social. Lo que hemos advertido desde la academia y desde el litigio es que precisamente las decisiones judiciales
Ahora, terapéuticas compensatorias, restaurativas y retributivas no deberían convertirse en nuevos focos de conflicto o, mucho peor, en focos de desconfianza judicial. Eso es lo que hemos advertido desde la Academia de Litigio. Se nos agota el tiempo y tendremos que volver sobre este tema en un nuevo episodio. Doctor Guarín, muchas gracias por atender este nuevo llamado. Volveremos a hablar de este tema seguramente. Lo invito a que nos acompañe en un nuevo episodio sobre justicia terapéutica, y a los que nos han escuchado hasta aquí, muchas gracias por estar. Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio y director de Litigios y Formación de Álvarez Líbano La Serna, y les agradecemos mucho haber llegado hasta aquí. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.